Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que tanto el R como el APA, identificados como altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, estuvieron celebrando una reunión en Jalisco, ya que los datos posteriormente obtenidos señalaban que ellos se encontraban ahí. De acuerdo con el titular de la Sedena, los hechos de violencia suscitados en Jalisco y Guanajuato se generaron porque los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación pensaron que las fuerzas de seguridad habían detenido a sus líderes. Al ser cuestionado por una reportera, el mando castrense informó cómo escaparon ambos mandos criminales. Quisiera hacerle unas preguntas al general Luis Crescencio Sandoval que tienen que ver con el tema del operativo que usted describió hace unos momentos y de lo que sucedió en Jalisco y relacionado también con temas de Guanajuato. Primero, bueno, pues usted mencionaba que se tuvo una alerta de que estaban estos dos jefes o líderes de grupos criminales, que al llegar lo que hubo fue detención de que no estaban estos líderes, pero que después hubo una especie de operativo o tratar de vigilar a ver si los podían localizar. Si es así, quisiera preguntarle, mucho se ha cuestionado también en torno al tema de por qué en los operativos se detiene a perfiles pues más bajos y no a las cabezas. ¿Quiere decir que estos líderes burlaron el operativo? ¿Cómo fue que lograron escapar pues de estas detenciones? Para empezar. En una operación que se desarrolla no se identifica nada más vamos sobre no, es sobre toda la organización delictiva. En este caso de Jalisco, repito, no sabíamos qué era esa reunión. La gente recibió la alerta y se estableció un operativo para ubicar, detectar y actuar en contra de ese movimiento de vehículos de la delincuencia organizada con gente armada. Repito, llegan al lugar y hay una agresión. Esa agresión, una agresión fuerte, que da inicialmente unos resultados. Pero no es de que buscamos al líder, ¿no? Pues los que en algún momento están o tenemos la oportunidad de detenerlos, detenemos. O si hay una agresión más fuerte y donde muchas ocasiones también resultan fallecidos. Ya posteriormente de la detención, cuando se ponen a disposición es cuando vamos viendo quiénes son, los nombres, las personas. Se consulta ya con las bases de datos que tenemos sobre las organizaciones delictivas y en muchas ocasiones se ha detectado que de los detenidos hay algunas unos elementos o delincuentes que son parte importante de las estructuras, pero no es que se centren las operaciones a determinados niveles de la organización, ¿no? ¿Por qué no sería esa la manera de alguna manera llegar a debilitar todavía más estos grupos delictivos? ¿Por qué no ir por las cabezas? Cuando se hacen operaciones generadas por inteligencia militar, eso es diferente, porque la inteligencia militar centra los esfuerzos sí sobre una persona, sobre un objetivo, sobre un líder importante dentro de la estructura y se organizan la operación para ir sobre ese blanco que se identifica. Aquí fue, como decía usted, por los movimientos que les fueron reportando. Y en específico preguntarle por estos líderes, habla del RR y de la PA, que pudieran ser estas dos cabezas o estos dos líderes que pudieron estar reunidos, pero preguntarle, el hecho de que no hayan sido detenidos no quiere decir que no hayan estado justo en esta reunión. No, pudieron haber estado porque esa fue la información que obtuvimos, que era una reunión entre ellos. Obviamente la organización delictiva, los que en algún momento estuvieron ahí, van a facilitar la huida de sus líderes, ¿no? Va a haber quienes se enfrenten con nosotros o nos agredan a nosotros para fijarnos al área, al terreno donde estamos, y van a buscar que se vayan, ¿no? Quizá eso haya sucedido porque la información que posteriormente se obtuvo es que estaban ahí. Y como lo cité, también generado de esto, el grupo delictivo
quizá pensó que sí los habíamos asegurado cuando no fue de esa manera, ¿no? Finalmente, bueno, lo que tiene que ver con el RR, de acuerdo con la información que seguramente ustedes también tienen, lo que se publica en proceso es que se ha sido detenido ya en 12 ocasiones, se ha quedado libre. Esto por diferentes, tiene incluso órdenes de aprehensión. ¿Cuál es lo que ustedes han encontrado, la razón por la que ha logrado siempre quedar libre después incluso de detenciones o de tener este tipo de órdenes de aprehensión, además de que pues es un líder, como ustedes lo reconocen? Pues esa parte, nosotros lo que hacemos es la detención de estos grupos delincuenciales, los ponemos a disposición de las autoridades. Ya después de ponerlos a disposición de las autoridades, nosotros ya no tenemos injerencia en el proceso, solamente ratificando pues las declaraciones del personal que haya participado en esas detenciones, y ya no le damos o ya no participamos en el proceso, ¿no? Ya son otras autoridades que son las que se encargan de esa parte. Ya no podemos influir más que con nuestras declaraciones, con la información que proporcionamos al Ministerio Público para poder procesar a estos delincuentes, ¿no? No sé si el secretario de Gobernación tenga, muchas gracias, general, no sé si el secretario de Gobernación tenga información respecto de todas estas detenciones o intentos de detenciones que se han hecho a este personaje, y más allá de que mencionan ustedes de que pues se trata de actos propagandísticos de las propias organizaciones criminales, ya el hecho de que rebasen la frontera y que ya se ataque a personas, a civiles que no tienen nada que ver, el presidente los ha mencionado incluso, bueno, sí, como personas inocentes. Si hay un mensaje todavía más fuerte para las autoridades por parte de estas bandas delincuenciales, porque una cosa pues es la quema de vehículos y otra cosa es que ya asesinen incluso hasta menores de edad. Gracias, sería todo. Bueno, evidentemente que tenemos información sobre la persona que usted menciona, de la situación judicial en la que se encuentra. Entenderá que por la naturaleza de nuestro encargo nosotros no podemos revelar el estado que guardan, los procesos que enfrente, ni podemos prejuzgar sobre el por qué fue liberado en una o en dos ocasiones. Y reitero que pues parte del trabajo de todo el gobierno federal y específicamente del Gabinete de Seguridad es intentar o coadyuvar en el caso de órdenes de aprehensión, pues que éstas sean ejecutadas y en todo caso que se resguarde el orden público. Bueno, es lamentable que se hayan suscitado hechos que afectaron lamentablemente a lo que conocemos como la población civil. En términos generales estamos hablando de eventos que se dieron que tienen mucho de propagandístico. Evidentemente pues no podemos ocultar que hay daños en vehículos, en establecimientos mercantiles, pero de manera inmediata y coordinada el gobierno federal está con los estados ya trabajando de manera conjunta. Se reforzó incluso con personal militar o de la Guardia Nacional la presencia básicamente en Baja California, en Guanajuato, en Ciudad Juárez, y se está pues trabajando, atendiendo de manera coordinada con los estados. ¿Qué tanto tiene que ver en cuanto a la violencia en Jalisco y Guanajuato, los reacomodos dentro de la dirigencia del cártel Jalisco Nueva Generación? Y si ante esta disputa por el liderazgo de este grupo delictivo se prevé que pueda haber o desencadenarse más hechos de violencia. También al subsecretario Mejía, ahora que habla de generar, de los objetivos de estos grupos delictivos que buscan generar psicosis, si está descartado que pueda haber un trasfondo político o algún vínculo con organizaciones políticas. Y, secretario, preguntarle si estas organizaciones están respondiendo de esta manera a las acciones del Estado. ¿Se va a revisar la estrategia? ¿Va a haber ajustes o un replanteamiento de toda la estrategia de seguridad, sobre todo para evitar lo que ocurre en Chihuahua,
donde pues estas acciones que si bien pues señala por parte del gobierno que son propaganda, pues sí derivaron en la muerte de personas, sobre todo de civiles inocentes y en este caso pues también un niño entre las víctimas. Muchas gracias. Bueno, yo le diría contundentemente que la estrategia de seguridad del Gobierno de México está dando resultados. Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas. Hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva y secuestros, hay delitos de los considerados como de alto impacto que ostensiblemente van a la baja. El secuestro es uno de ellos, el robo a casa habitación, el robo a establecimientos y todos los delitos de alto impacto van a la baja. Algunos, como el homicidio doloso, pues todavía la baja, a pesar de que ya es sostenida, pues tenemos que seguir reforzando la estrategia para disminuirla al mínimo. Entonces, la estrategia de seguridad del Gobierno federal es una estrategia que está dando resultados. Ricardo, por favor. Sí, evidentemente que todas las acciones que se han desplegado, los aseguramientos que aquí se dan cuenta de metanfetaminas y de cocaína que ha hecho tanto la defensa como la Marina, pues están impactando en estos grupos criminales. Y evidentemente también, como aquí se ha informado, ha habido objetivos muy relevantes de todos los grupos, porque este gobierno no privilegia ningún grupo, se judicializa, se actúa y muchos de ellos se les detiene en flagrancia, pero sí hay grupos que evidentemente han sido mermados y están tratando de pues mostrar cierta fuerza a través de generar estas acciones de violencia o de propaganda criminal. Pero la respuesta del Estado ha sido muy eficaz. Decíamos hace unos momentos, 36 detenidos que ya están presentados ante el Ministerio Público y en breve todos van a ser sometidos a proceso penal. Sigue la persecución criminal, seguramente en unas cuantas horas habrá nuevas noticias al respecto, pero eso es parte de una eficacia en la persecución y que hay un despliegue como no había antes ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Guardia Nacional, y tenemos plena confianza en que esto se va a resolver y el gobierno pues actúa de manera muy coordinada desde el Gabinete de Seguridad, desde la coordinación con la secretaria Rosa Isela Rodríguez y en todas las mesas, y eso permite que haya una respuesta rápida frente a este tipo de ilícitos. El caso de Ciudad Juárez responde a un patrón más de carácter local, ahí entre grupos muy arraigados en Juárez, que siempre que hay algún evento en centros penitenciarios hacen reacciones. Hoy fue evidentemente mayor y muy lamentable que hayan emprendido acciones contra la población civil, pero ya varios de ellos están detenidos, ya están sometidos a la autoridad correspondiente y seguramente habrá más al respecto. Es que no le... Guanajuato tuvieron simplemente para tener estos vínculos con la disputa por la diligencia del cartel público nueva generación, y si debido a esta disputa puede desencadenarse más hechos violentos en el futuro en estas entidades. No, no es que se vaya a generalizar esto, ¿no? Pero sí tomamos algunas acciones o tomamos providencias sobre lo que pudiera suceder, aunque no tenemos identificado que esto se esté generalizando. Simple y sencillamente es una
algunos lugares donde se está presentando y generado, como ya lo dije, por algo que sucedió. Jalisco, Guanajuato, fue porque ellos pensaron que teníamos a esos líderes, ¿no? Lo que sucedió en Michoacán, los bloqueos, pues fueron por la detención que hicimos de estos grupos, de esta cantidad de gente perteneciente a Cárteles Unidos. Pero no es una cosa que se generalice, ni tampoco la violencia está generalizada. Por eso tenemos dentro de la estrategia las áreas donde se están atendiendo. Tenemos 50 municipios prioritarios donde está enfocado el esfuerzo de todo el Estado mexicano para garantizar la seguridad. Y dentro de esos 50 municipios, pues hay momentos en que se incrementa el nivel de violencia y tenemos que atenderlo de alguna manera dentro de la estrategia, alguna acción que vaya tendente a bajar esos niveles de violencia o cantidad de homicidios, pero no es que se identifique que pueda generalizarse, ¿no? Que pueda incrementar, desatar más brotes de violencia por los pleitos entre los líderes de esta organización. No, quizá las fronteras como Tijuana sea un área sí donde el enfrentamiento de las organizaciones sea más difícil de quitar, porque precisamente están en el límite donde se realizan territorialmente, el límite donde se realizan estas actividades ilícitas, y va a ser difícil poder eliminar por completo eso, y va a seguir permaneciendo en diferentes niveles de violencia entre ellos. Puede seguirse dando, pero no generalizarse a todo el país.